Muy bien, vamos directo a un tema que es fundamental y de alta rentabilidad para el EUNACOM, la nefritis lúpica. En los próximos minutos vamos a desglosar esos puntos esenciales para el diagnóstico, la clasificación y el manejo que de verdad marcan la diferencia en el examen. A ver, entremos de lleno. Imaginemos el escenario clínico más clásico que nos pueden presentar. Una paciente joven con los pilares del lupus, ese rash malar, la artritis y de repente un dato de alarma renal como la proteinuria. Frente a este cuadro, ¿cuál es ese paso fundamental que nos va a definir todo el manejo que sigue? Tengamos esta pregunta en mente, porque la vamos a responder. Entonces, ¿qué es exactamente la nefritis lúpica? Bueno, es la manifestación renal del lupus eritematoso sistémico. El mecanismo central, y esto es clave para entender todo lo demás, es el depósito de complejos inmunes en el glomérulo. Estos complejos, que son básicamente autoanticuerpos contra el ADN, activan el complemento, y eso desencadena una inflamación que daña el riñón. Y ojo, no es algo raro. Como ven, afecta hasta un 60% de los pacientes, es decir, más de la mitad. El compromiso del riñón casi nunca viene solo. Hay que ser un poco detective y buscar activamente las otras pistas, las manifestaciones sistémicas. Como vemos en esta lista, las artralgias, el clásico eritema malar, la fotosensibilidad o la serositis son como piezas de un rompecabezas. Cuando las juntamos con los hallazgos renales, todo apunta directamente al diagnóstico de LS. Perfecto, ya tenemos la sospecha clínica bien armada. Ahora, ¿cómo la confirmamos? Vamos a ver el proceso diagnóstico paso a paso. Van a ver que es un camino bastante lógico y estructurado. El laboratorio inmunológico es fundamental aquí. Los ANA, los anticuerpos antinucleares, van a estar positivos en prácticamente todos los casos, pero no son específicos. La clave, y aquí quiero que pongan atención, está en el anti-ADN de doble cadena y en el complemento. Si tenemos títulos altos de anti-ADN y un complemento bajo, específicamente C3 y C4, eso nos está gritando que la enfermedad está activa porque el complemento se está consumiendo en esa batalla inmune que está ocurriendo dentro del riñón. Ahora miremos la orina. No es suficiente con ver si hay proteinuria. Lo que realmente nos prende las alarmas es un sedimento activo. ¿Qué significa eso? Significa encontrar hematíes dismórficos y sobre todo cilindros eritrocitarios. Eso nos dice que hay inflamación activa en el glomérulo, que el riñón está sufriendo un daño agudo en ese preciso momento. Y aquí unimos todo en un algoritmo. Partimos con la sospecha clínica, la apoyamos con el análisis de orina y el laboratorio. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta inicial? ¿Cuál era ese paso fundamental? Es este, el número 4. La biopsia renal. Es el estándar de oro. Es ineludible. Sin la biopsia, no podemos clasificar el daño, ni por lo tanto, definir el tratamiento correcto. Una vez que tenemos la biopsia, obtenemos un mapa detallado del daño. La clasificación de la ISNRPS es la herramienta que nos permite leer ese mapa y, a partir de ahí, decidir el camino a seguir. Esta tabla es oro puro. Resume brillantemente lo que necesitamos saber. Para que sea más fácil, podemos agrupar las clases por su gravedad. Miren, las clases I y II son mesangiales y de curso más bien benigno. Las clases 3 y 4 son las proliferativas, con depósitos subendoteliales, y estas son las más agresivas, las que nos preocupan. La clase 5 es la membranosa, con depósitos subepiteliales y se asocia a proteinuria masiva. Y bueno, la clase 6 ya representa el daño final, la cicatriz irreversible. Profundicemos un poco. Las clases I y II, las mesangiales, suelen ser hallazgos más sutiles. Muchas veces no dan grandes síntomas. Y lo más importante para el examen, su manejo es conservador. No se necesita una inmunosupresión agresiva dirigida específicamente al riñón. Aquí está el punto crítico de toda la clasificación. Las clases proliferativas, la 3 y la 4, son las de peor pronóstico y las que requieren que actuemos ya. La única diferencia entre ellas es la extensión del daño. Se afecta a menos o a más del 50% de los glomérulos, pero la implicancia terapéutica es la misma. Necesitan un tratamiento inmunosupresor potente y rápido. La clase B, por otro lado, tiene una personalidad distinta. Aquí, los depósitos inmunes están en otra ubicación, son subepiteliales.
Esto daña la barrera de filtración y provoca una proteinuria masiva, típicamente en rango nefrótico. A veces se presenta sola o a veces combinada con las formas proliferativas. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico y la clasificación. Ahora pasemos a la acción. ¿Cómo lo tratamos? El tratamiento, como se imaginarán, depende directamente de lo que nos dijo la biopsia. Es un traje a la medida. Pero antes de sacar la artillería pesada, hay una terapia de base que es para todos los pacientes, sin importar la clase histológica. Primero, la hidroxicloroquina es fundamental. Reduce el daño acumulado y las recaídas. Y segundo, los IECA o ARA2 son obligatorios como nefroprotectores para controlar la proteinuria y la presión arterial. Ahora sí, para las formas graves, las clases 3 y 4, necesitamos una terapia de inducción para apagar el incendio. Y esto se basa en 3 componentes. Un golpe inicial con pulsos de corticoides intravenosos, seguido de corticoides orales que vamos bajando de a poco, y asociado a todo esto, un agente citotóxico durante unos 6 meses. Para la inducción, las 2 grandes opciones son la ciclofosfamida y el micofenolato. El punto clave aquí es que su eficacia es muy similar. Entonces, la elección se basa más que nada en el perfil de seguridad y en la conveniencia. El micofenolato es oral y, lo que es fundamental, tiene menor toxicidad gonadal. Por eso, es de elección en mujeres jóvenes que desean preservar su fertilidad. Una vez que logramos la remisión con la terapia de inducción, no podemos bajar la guardia. Se necesita una terapia de mantenimiento, usualmente con micofenolato o azatioprina, por un periodo prolongado, estamos hablando de al menos 3 años, para evitar que la enfermedad se reactive. Y para la clase B, la membranosita, si la proteinuria está en rango nefrótico, el enfoque también requiere inmunosupresión. El esquema suele ser corticoides a dosis moderadas, combinados con micofenolato o azatioprina, para controlar esa pérdida de proteínas y preservar la función del riñón a largo plazo. Y finalmente, ¿cómo evolucionan estos pacientes y cómo los seguimos a largo plazo? Veamos los puntos clave del pronóstico y el seguimiento. Este número es la razón por la que actuamos de forma tan agresiva. A pesar de la gravedad de las clases 3 y 4, con un tratamiento de inducción y mantenimiento óptimo, la sobrevida renal a 5 años puede alcanzar el 90%. Este es un pronóstico excelente, pero depende completamente de un diagnóstico y una acción terapéutica a tiempo. Sin embargo, hay factores que nos alertan de un peor pronóstico. Además de tener una clase proliferativa, hay que vigilar de cerca la proteinuria persistente, la hipertensión y si la biopsia inicial ya mostraba mucho daño crónico. Y algo fundamental, la falta de respuesta al tratamiento a los 6 o 12 meses es uno de los predictores más importantes de una mala evolución renal. Muy bien, para cerrar, aquí están las perlas, lo que de verdad hay que llevarse para el examen. Primero, sospecha clínica más proteinuria significativa es igual a biopsia renal, sí o sí. Segundo, las clases 3 y 4 son las graves y necesitan tratamiento agresivo. Tercero, la hidroxicloroquina es un pilar para todos. Y cuarto, el objetivo final, la meta del tratamiento, es lograr la remisión de la proteinuria. Y les dejo esta última pregunta para que la piensen. Si una paciente con lupus y antecedentes de trombosis desarrolla daño renal, ¿podemos asumir que es siempre nefritis lúpica? ¿O podría haber otro culpable, como una microangiopatía trombótica por un síndrome antifosfolípido asociado? Es un diagnóstico diferencial crucial que no podemos olvidar.